26 de diciembre de 1944, en algún lugar cerca de Bastonia, donde las tropas aerotransportadas estadounidenses llevaban días rodeadas por divisiones alemanas que estrechaban el cerco con cada hora que pasaba. La bestia de acero avanza triturando la nieve y el humo bajo sus orugas, mientras el motor Ford ruge con la potencia de 500 caballos, transmitiendo vibraciones a través de cada centímetro del casco blindado que protege a los 5 hombres atrapados dentro de este monstruo mecánico que pesa más de 38 toneladas completamente cargado con munición, combustible y las esperanzas de miles de soldados que dependen de él para romper el cerco alemán. Dentro de la torreta, el artillero Milton Dickerman introduce otro proyectil de 75 milímetros en la recámara del cañón con un movimiento practicado que ha repetido tantas veces en las últimas horas que sus brazos funcionan por puro instinto muscular sin necesidad de que su cerebro consciente participe en la acción. 21 disparos, diría más tarde cuando le preguntaran sobre aquella batalla. 21 proyectiles en apenas unos minutos de combate continuo, donde cada segundo parecía durar una eternidad, mientras el destino de Bastonia pendía de un hilo tan fino que cualquier error podría cortarlo. Afuera del tanque, proyectiles alemanes de 88 milímetros, los temidos disparos del cañón antitanque más letal que la Wehrmacht había desplegado en esta guerra, impactan contra el casco con una violencia que sacude todo el vehículo como si un gigante estuviera golpeándolo con un martillo del tamaño de un automóvil. Pero los proyectiles rebotan. La tripulación siente cada impacto como un martillazo contra un yunque que reverbera a través del acero y hace vibrar sus dientes dentro de sus cráneos. Pero el blindaje aguanta sin ceder un milímetro ante la potencia destructiva que debería haberlos convertido en cenizas ardientes dentro de un ataúd de metal retorcido, como les había ocurrido a tantas otras tripulaciones de Sherman que habían enfrentado estos mismos cañones durante los meses anteriores de campaña a través de Francia y hacia la frontera alemana. El teniente Charles Bogues escanea el terreno adelante a través de su periscopio, buscando amenazas y oportunidades, mientras las balas trazadoras cortan el aire helado de diciembre, creando líneas de luz que parecen señalar caminos hacia la muerte en todas direcciones. 3 días antes, su predecesor en el mando de este tanque estaba de pie en esta misma escotilla de la torreta, observando el campo de batalla, cuando una bala de francotirador encontró el pequeño espacio entre su casco y su chaleco blindado y terminó con su vida en un instante que no dejó tiempo para despedidas ni últimas palabras. Bogues heredó el mando de un tanque cuya tripulación todavía procesaba el trauma de ver morir a su comandante anterior, pero no había tiempo para el duelo cuando Bastonia necesitaba ser liberada y cada hora de retraso significaba más paracaidistas estadounidenses muriendo de frío, hambre y fuego alemán dentro del perímetro que se encogía constantemente bajo la presión de un enemigo que olía la victoria y estaba determinado a conseguirla antes de que los refuerzos pudieran llegar. Este monstruo de 42 toneladas designado oficialmente como M4A3E2, apodado Cobra King por su tripulación que había pintado el nombre en letras blancas sobre el casco verde oliva como un desafío a cualquier alemán que se atreviera a enfrentarlo, no debería existir según todos los planes originales que el ejército estadounidense había desarrollado para la guerra blindada en Europa. Los Sherman estándar ardían cuando eran alcanzados por proyectiles alemanes. Todo el mundo lo sabía porque las estadísticas de pérdidas eran imposibles de ignorar, y las historias de tripulaciones quemadas vivas dentro de sus tanques circulaban por cada unidad blindada del ejército, creando un miedo que ningún entrenamiento podía eliminar completamente. Los soldados estadounidenses habían apodado al Sherman estándar el encendedor Ronson porque, como el famoso mechero de la marca, encendía a la primera cada vez que un proyectil alemán penetraba su blindaje relativamente delgado. Pero este Sherman era diferente de una manera que los alemanes estaban descubriendo con cada proyectil que disparaban contra él, solo para verlo rebotar inútilmente contra placas de acero que parecían haber sido diseñadas específicamente para humillar a los artilleros de la Wehrmacht que habían dominado los campos de batalla blindados de Europa durante años. Su cañón más temido, el legendario 88 milímetros que había destruido tanques británicos en el norte de África,
tanques soviéticos en el frente oriental y tanques estadounidenses en Italia y Francia, con una eficiencia aterradora que había convertido el sonido de su disparo en una señal de muerte segura para cualquier tripulación de tanque aliado que lo escuchara, no podía matar a este Sherman. No desde el frente donde el blindaje era más grueso. No a las distancias de combate normales donde el 88 había demostrado ser invencible contra cualquier tanque aliado, excepto los más pesados que rara vez aparecían en el campo de batalla. Bogues activa el intercomunicador que conecta a los 5 miembros de la tripulación, permitiéndoles comunicarse sobre el rugido del motor y el estruendo de las explosiones que sacuden constantemente el tanque. «Sigan avanzando», ordena con una voz que intenta proyectar la calma que no siente completamente porque, incluso dentro de este blindaje extraordinario, el miedo nunca desaparece del todo cuando las balas y los proyectiles llueven desde todas direcciones. Detrás de ellos, una columna de infantería y blindados sigue el rastro que este único tanque está abriendo a través del infierno helado de las Ardenas belgas, donde la última ofensiva desesperada de Hitler había sorprendido a los aliados y amenazaba con dividir sus ejércitos y cambiar el curso de la guerra en Europa. Adelante, en algún lugar entre el humo y la nieve y los cadáveres congelados de hombres de ambos bandos, los paracaidistas estadounidenses de la 101 División Aerotransportada esperan rodeados, superados en número, quedándose sin munición, sin suministros médicos y sin tiempo. ¿Qué hacía a este Sherman diferente de los otros 49.000 que las fábricas estadounidenses habían producido durante la guerra? Tanques que ardían con tanta facilidad que sus tripulaciones vivían en terror constante de cada combate, sabiendo que las probabilidades estadísticas trabajaban inexorablemente en su contra con cada enfrentamiento adicional que sobrevivían. La respuesta comienza en febrero de 1944. En el Pentágono, donde los planificadores del ejército estadounidense estudiaban un problema que no tenía solución fácil con las armas disponibles en aquel momento y que amenazaba con convertir la invasión de Normandía en una carnicería de proporciones que podrían hacer fracasar toda la operación antes de que pudiera ganar impulso suficiente para establecer una cabeza de playa permanente en el continente europeo. El día D se aproximaba con la inevitabilidad de un tren de carga y los planificadores sabían exactamente lo que esperaba a sus tanquistas cuando finalmente desembarcaran en las playas de Francia. Los setos normandos, esas barreras vegetales centenarias que dividían los campos franceses en laberintos de compartimentos estancos donde cada apertura se convertía en una trampa mortal, estarían fortificados con posiciones alemanas preparadas durante meses para exactamente este momento. La Wehrmacht tenía tanques Panther con cañones de 75 milímetros de alta velocidad que podían penetrar el blindaje frontal de un Sherman desde distancias superiores a 1000 metros. Tenía tanques Tiger con blindaje tan grueso que los cañones de los Sherman no podían penetrarlo excepto a distancias suicidamente cortas, donde el Tiger tendría múltiples oportunidades de disparar primero. Y sobre todo, tenía los temidos cañones antitanque de 88 milímetros que podían perforar el blindaje frontal de 64 milímetros de un Sherman estándar desde más de 1800 metros de distancia, tan lejos que las tripulaciones estadounidenses frecuentemente morían sin haber visto jamás el arma que los había matado. Las tripulaciones estadounidenses necesitaban un escudo que les permitiera sobrevivir el tiempo suficiente para cerrar la distancia con las posiciones alemanas y usar su superioridad numérica para flanquear y destruir a enemigos que individualmente eran superiores en blindaje y potencia de fuego. El tanque de asalto T-14, que el ejército había desarrollado específicamente para este propósito, había fracasado en las pruebas, revelando problemas fundamentales de diseño que no podían resolverse en el tiempo disponible antes de la invasión. El nuevo tanque T-26 Pershing, que finalmente proporcionaría a los estadounidenses un vehículo capaz de enfrentar a los Panzers y Tigers en términos de igualdad, no estaría listo para producción hasta 1945, demasiado tarde para el día D y probablemente demasiado tarde para salvar las vidas de miles de tanquistas que morirían en los meses intermedios pilotando Shermans que todos sabían eran inadecuados para el combate contra blindados alemanes pesados.
El representante de la misión británica de tanques, Michael Dewar, había sugerido una solución años antes, cuando los problemas del Sherman contra blindados alemanes superiores comenzaron a hacerse evidentes en los campos de batalla del norte de África, donde los tanquistas británicos morían en números alarmantes contra los Afrika Korps de Rommel. La sugerencia era brutalmente simple en su concepto, aunque compleja en su ejecución. Simplemente añadir más blindaje al Sherman existente en lugar de esperar años por un diseño completamente nuevo que podría o no funcionar cuando finalmente estuviera listo. Soldar placas adicionales de acero sobre el casco y la torreta existentes para crear un tanque que pudiera absorber impactos que destruirían un Sherman estándar, sacrificando velocidad y agilidad a cambio de la supervivencia que las tripulaciones necesitaban desesperadamente. Ahora, con la invasión apenas a semanas de distancia y sin otras alternativas viables disponibles, la desesperación transformó aquella vieja idea que había sido archivada y olvidada en doctrina oficial que recibiría la máxima prioridad de producción que el sistema industrial estadounidense pudiera proporcionar. El 23 de marzo de 1944, el Comité de Armamento aprobó la adquisición limitada de 254 unidades de un nuevo tanque que recibiría la designación M4A3E2, donde la E significaba experimental, aunque no había tiempo real para experimentos cuando las vidas de miles de hombres dependían de que este concepto funcionara la primera vez que se probara en combate real contra enemigos que no perdonarían errores de diseño ni fallos de fabricación. La división Fisher Body en Detroit, una de las principales fábricas de tanques del arsenal de la democracia estadounidense, recibió instrucciones extraordinarias que violaban todos los protocolos normales de adquisición militar que el ejército había desarrollado durante décadas para asegurar que el equipamiento entregado a las tropas cumpliera especificaciones rigurosas verificadas mediante pruebas exhaustivas. Construyan los tanques sin las pruebas balísticas habituales que normalmente requerirían meses de disparos contra prototipos para verificar que el blindaje realmente resistía los impactos que se suponía debía resistir. El gobierno confía en ustedes para hacerlo bien la primera vez porque no hay tiempo para segundas oportunidades cuando el día D tiene una fecha que no puede moverse sin importar qué problemas de producción surjan. El general Gladeon Barnes, jefe de investigación e ingeniería del ejército, garabateó una nota que capturaba perfectamente la naturaleza desesperada de este proyecto y las circunstancias imposibles bajo las cuales estaba siendo ejecutado. Lo necesitamos porque nos hemos retrasado con los tanques más pesados, y esto es una solución provisional, escribió reconociendo que el M4A3E2 no era la respuesta ideal al problema del blindaje inadecuado, sino simplemente la mejor respuesta que podían producir en el tiempo disponible antes de que miles de jóvenes estadounidenses tuvieran que enfrentar a los Panthers y Tigers y cañones de 88 milímetros, con lo que fuera que el sistema industrial pudiera entregarles. Una solución provisional que podría salvar miles de vidas si funcionaba según lo previsto, o fracasar espectacularmente bajo su propio peso si los ingenieros habían calculado mal las tensiones que el chasis del Sherman podía soportar cuando se le añadían toneladas adicionales de acero blindado. El chasis del M4 nunca había sido diseñado para cargar tanto acero como los ingenieros ahora planeaban añadirle, y todos los involucrados en el proyecto sabían que estaban empujando la plataforma más allá de los límites para los cuales había sido originalmente concebida. En el arsenal de tanques Fisher, en Flint, Michigan, a finales de marzo de 1944, los ingenieros se reunieron alrededor de un casco estándar de M4A3 para comenzar el proceso de transformación que convertiría un tanque mediano vulnerable en un monstruo blindado, capaz de absorber impactos que destruirían cualquier otro Sherman en el inventario estadounidense. Las matemáticas del proyecto eran brutales en su simplicidad y en las demandas que imponían sobre cada sistema del tanque. Añadir 38 milímetros de placa de blindaje laminado al glacis frontal, a los lados del casco y a la carcasa de la transmisión, que era uno de los puntos más vulnerables del Sherman estándar, porque cualquier penetración allí inutilizaba inmediatamente el tanque, dejándolo inmóvil y vulnerable a disparos adicionales que terminarían el trabajo.
El espesor frontal total alcanzaría 102 milímetros cuando las nuevas placas se soldaran sobre el blindaje original, casi el doble de protección comparado con el Sherman estándar que las tripulaciones habían aprendido a temer por su vulnerabilidad ante prácticamente cualquier arma antitanque alemana de calibre significativo. Luego venía la torreta, que en el Sherman estándar era uno de los puntos más débiles porque su blindaje frontal de 76 milímetros podía ser penetrado por cañones alemanes a distancias que hacían imposible cualquier respuesta efectiva antes de que el tanque fuera destruido. Union Steel Foundry comenzó a fundir un diseño de torreta completamente nuevo que no se parecía a nada que hubieran producido antes para el programa Sherman. 152 milímetros de espesor en todos los lados, no solo en el frente como habría sido suficiente contra la mayoría de las amenazas, sino en cada cara de la torreta incluyendo los lados y la parte trasera, donde los proyectiles enemigos podrían impactar si el tanque era flanqueado durante el combate. El mantelete del cañón, la pieza de blindaje móvil que protegía la apertura donde el cañón emergía de la torreta, y que era tradicionalmente uno de los puntos más vulnerables de cualquier tanque porque el movimiento del cañón requería espacios que reducían la protección efectiva, recibía 178 milímetros de acero endurecido que lo convertían en la parte más protegida de todo el vehículo. Un ingeniero calculó los números y descubrió que esta única torreta pesaba tanto como un automóvil pequeño, una masa de acero fundido que tendría que ser soportada por un casco y una suspensión que nunca habían sido diseñados para cargas de esta magnitud. El casco gemía bajo las pruebas de estrés, mientras los motores Ford GAE8 rugían y los trabajadores soldaban placa tras placa sobre los lados del casco en turnos que continuaban las 24 horas del día, porque cada día de retraso significaba que los tanques llegarían más tarde a las playas de Normandía, donde las tripulaciones los necesitaban desesperadamente. Las chispas de las soldaduras llovían sobre el suelo de la fábrica, creando un espectáculo de luz industrial que continuaba sin pausa mientras cientos de trabajadores contribuían sus habilidades a la creación de estas máquinas que representaban la diferencia entre vida y muerte para los hombres que las tripularían. El Sherman estándar pesaba 32 toneladas completamente cargado para combate. Esta bestia blindada alcanzaría 42 toneladas cuando todos los refuerzos estuvieran instalados, 10 toneladas adicionales que estresarían cada componente del tren de rodaje más allá de los límites para los cuales había sido diseñado. El fallo de la suspensión era prácticamente inevitable bajo estas cargas, a menos que los ingenieros encontraran alguna manera de distribuir el peso adicional, de forma que los componentes existentes pudieran soportarlo sin destruirse durante operaciones normales. La solución que los ingenieros desarrollaron para el problema del peso fue elegante en su simplicidad, aunque añadía complejidad adicional a la logística de mantenimiento que las unidades de campo tendrían que manejar. Ensancharon las orugas añadiendo extensiones de extremo llamadas coloquialmente picos de pato que se atornillaban a cada eslabón de la oruga, extendiendo la superficie de contacto con el suelo y distribuyendo el peso sobre un área mayor. El resultado fue contraintuitivo pero efectivo. A pesar de las 10 toneladas adicionales de blindaje, la presión sobre el suelo realmente disminuyó ligeramente por debajo de la de los Sherman estándar, 14.2 libras por pulgada cuadrada versus 14.3 en el modelo original, lo que significaba que el tanque más pesado en realidad se hundiría menos en terreno blando que su hermano más ligero. Pero la velocidad murió como sacrificio necesario para conseguir esta protección adicional. Las relaciones de la transmisión tuvieron que cambiarse para prevenir que el sistema de propulsión se quemara bajo la carga adicional que ahora tenía que mover, y la velocidad máxima cayó de 42 km por hora a solo 35 km por hora, una reducción significativa que haría al tanque más vulnerable durante los movimientos tácticos, donde la velocidad podía significar la diferencia entre llegar a una posición de cobertura antes de que el enemigo pudiera apuntar o quedar atrapado en terreno abierto bajo el fuego de armas que ahora tendrían más tiempo para ajustar su puntería.
un supervisor de la fábrica observó el primer casco completado rodar fuera de la línea de producción con una mezcla de orgullo profesional y asombro ante lo que habían logrado crear en un tiempo que habría sido considerado imposible bajo circunstancias normales. «Es un Jumbo», murmuró alguien observando la masa de acero que parecía un Sherman que se hubiera tragado otro Sherman, y el apodo se quedó pegado al tanque para siempre, capturando perfectamente la naturaleza sobredimensionada de esta máquina que desafiaba las convenciones de diseño de tanques medianos al añadir blindaje digno de un tanque pesado sobre un chasis que nunca había sido diseñado para soportarlo. Entre mayo y julio de 1944, 254 de estos monstruos blindados emergieron de las fábricas de Detroit, menos del 1% de la producción total de Sherman durante la guerra, pero potencialmente el 1% más importante para las tripulaciones que los recibirían. Cada uno costaba tanto como una casa en aquella época, una inversión enorme de recursos que solo estaría justificada si los tanques realmente podían sobrevivir el combate contra las armas alemanas que habían estado destruyendo Shermans estándar con una eficiencia aterradora desde el norte de África hasta Italia. ¿Podrían realmente sobrevivir el combate contra los cañones alemanes que habían demostrado ser letales contra todo lo que los aliados habían desplegado hasta entonces? La pregunta no tendría respuesta hasta que los primeros Jumbos enfrentaran fuego enemigo real. Y nadie podía estar completamente seguro de que los cálculos de los ingenieros y la calidad de la fabricación serían suficientes cuando los proyectiles de 88 milímetros comenzaran a impactar contra ese blindaje que nunca había sido probado balísticamente según los protocolos normales. Francia, agosto de 1944, semanas después del día D, cuando las fuerzas aliadas todavía luchaban por romper las defensas alemanas en Normandía. Los primeros Jumbos rodaron fuera de los buques de desembarco, llegando demasiado tarde para el asalto inicial a las playas, pero justo a tiempo para el infierno de los setos normandos, donde las unidades blindadas estadounidenses estaban sufriendo pérdidas devastadoras contra posiciones alemanas que convertían cada campo en una trampa mortal. El 743 Batallón de Tanques los recibió primero y las tripulaciones miraron el blindaje masivamente grueso con una mezcla de esperanza y escepticismo nacido de meses de experiencia combatiendo contra armas alemanas que habían demostrado poder destruir cualquier Sherman que las enfrentara frontalmente. «Parece un Sherman usando otro Sherman como armadura», bromeó un cargador intentando aliviar la tensión con humor mientras examinaba las placas adicionales soldadas sobre cada superficie del casco y la torreta nueva que parecía pertenecer a un tanque de una clase completamente diferente. El primer enfrentamiento real respondió todas las preguntas que las tripulaciones tenían sobre si este blindaje adicional realmente funcionaría contra las armas alemanas que habían estado destruyendo sus tanques durante meses. Un Jumbo del 743 Batallón avanzó cerca de Saint-Eloi, encabezando un asalto de infantería contra posiciones alemanas fortificadas que habían rechazado múltiples ataques anteriores, causando bajas inaceptables entre las tropas estadounidenses que intentaban avanzar a través del terreno mortal de los setos normandos. Cañones antitanque alemanes PeA-40 abrieron fuego cuando el tanque emergió de la cobertura. Sus proyectiles perforantes de 75 milímetros, diseñados para destruir exactamente este tipo de objetivo blindado a las distancias de combate típicas de este terreno fragmentado. Los proyectiles impactaron contra la placa del glacis frontal con el sonido característico de metal golpeando metal a velocidades supersónicas, produciendo chispas y un estruendo que ensordecía a la tripulación dentro del tanque. Pero no hubo penetración. Los proyectiles que habrían atravesado limpiamente el blindaje de un Sherman estándar simplemente se aplastaban contra los 102 milímetros de acero laminado y caían al suelo como pedazos de metal retorcido que ya no representaban ninguna amenaza. La tripulación permaneció sentada en silencio, aturdido durante 3 segundos, procesando lo que acababa de ocurrir. El hecho de que habían recibido impactos directos de cañones antitanque y seguían vivos cuando todas sus experiencias anteriores les habían enseñado que tales impactos significaban muerte instantánea o heridas horribles seguidas de muerte lenta,
mientras el tanque ardía a su alrededor. Luego el artillero atravesó la torreta hacia el destello del cañón enemigo y disparó. El cañón Pack desapareció en una fuente de tierra y acero retorcido que marcó el fin de la amenaza que había estado aterrorizando a la infantería estadounidense durante días. La noticia se extendió rápidamente a través de las unidades estadounidenses que operaban en el sector. Los escuadrones de infantería, que normalmente se mantenían atrás, dejando que los tanques absorbieran el fuego enemigo antes de avanzar, ahora presionaban hacia adelante pegándose a los gumbos como si el blindaje grueso pudiera extender su protección a los hombres de carne y hueso que caminaban junto a las orugas. El blindaje funcionaba exactamente como los ingenieros habían prometido que funcionaría. Los comandantes de compañía comenzaron a ofrecer voluntariamente sus unidades para seguir a estos tanques de asalto pesado a través de las líneas defensivas alemanas que habían parecido impenetrables semanas antes, cuando los Sherman Standard morían en números que amenazaban con agotar las reservas blindadas estadounidenses antes de que pudieran romper el estancamiento normando. Entonces alguien probó el 88 mm cerca de Fraunhofen en Alemania en noviembre de 1944, y la leyenda del jumbo alcanzó proporciones que ningún planificador del Pentágono había anticipado cuando autorizaron la producción de estos tanques experimentales meses antes. Un jumbo del 743 Batallón golpeó una mina que destrozó su oruga izquierda, dejándolo inmovilizado en terreno abierto donde no había cobertura ni posibilidad de escape. Un cañón antitanque alemán de 88 mm, el arma más temida del arsenal de la Wehrmacht contra blindados aliados, abrió fuego desde 800 metros de distancia, una distancia a la cual el 88 había demostrado ser capaz de destruir cualquier tanque aliado con un solo disparo bien colocado. La tripulación del Jumbo se preparó para morir porque todas sus experiencias y todo su entrenamiento les habían enseñado que un impacto de 88 a esa distancia significaba el fin. El primer proyectil impactó el glacis frontal y rebotó hacia el cielo, dejando solo una marca de impacto en el acero. El segundo proyectil golpeó el mantelete del cañón y rebotó. El tercero rebotó también. El cuarto encontró la apertura del telescopio de puntería, uno de los pocos puntos débiles del blindaje, penetró y el tanque comenzó a arder. Pero 3 impactos directos del arma antitanque más mortífera de la Wehrmacht habían fallado en penetrar el blindaje frontal del Jumbo. A través de todo el frente, los artilleros alemanes comenzaron a apuntar hacia escotillas, puertos de visión, cualquier cosa excepto las placas principales de blindaje que habían demostrado ser inmunes a sus armas más potentes. El cuartel general del Tercer Ejército recibió estos informes de combate con una mezcla de alivio y frustración. El general George Patton estudió los datos personalmente, los números que contaban una historia de esperanza mezclada con limitaciones prácticas. Los Sherman Standard sufrían pérdidas catastróficas contra el blindaje alemán exactamente como todos habían temido. Los jumbos demostraban una capacidad de supervivencia extraordinaria que excedía incluso las proyecciones más optimistas de los ingenieros que los habían diseñado. Pero solo había 254 de ellos en todo el teatro europeo, y la demanda era infinita porque cada comandante de división quería jumbos para encabezar sus ataques y cada tanquista quería estar dentro de uno en lugar de dentro de un Sherman Standard que todos sabían era una trampa mortal esperando ser activada por el próximo proyectil alemán. Patton emitió una orden que definiría la guerra blindada improvisada durante los meses restantes del conflicto europeo. Una solución pragmática a un problema que no podía resolverse con los recursos de producción disponibles. Recuperen tanques alemanes y estadounidenses destruidos, ordeno a sus comandantes de mantenimiento, suelden las placas de blindaje recuperadas sobre los cascos de los M4A3 existentes para crear jumbos de campo improvisados que proporcionaran al menos algo de la protección adicional que las tripulaciones necesitaban desesperadamente. Para febrero de 1945, aproximadamente 36, Sherman con blindaje adicional improvisado se habían unido a cada una de las 3 divisiones blindadas del Tercer Ejército. No cumplían las especificaciones de fábrica y probablemente no resistirían los mismos impactos que un jumbo genuino,
pero eran mejores que nada y las tripulaciones los aceptaban con gratitud. Mientras tanto, a través de todo el teatro europeo, la doctrina táctica cambió fundamentalmente para incorporar las capacidades que los jumbos proporcionaban. Antes de los jumbos, los Sherman luchaban en manadas intentando flanquear a los blindados pesados alemanes y aceptando pérdidas que habrían sido consideradas inaceptables en cualquier otro contexto, porque no había otra manera de destruir Tigers y Panthers con los tanques medianos que componían la mayoría de las fuerzas blindadas estadounidenses. Después de los jumbos, los tanques de asalto pesado encabezaban cada penetración importante, mientras la infantería seguía de cerca y los Sherman estándar proporcionaban apoyo de fuego desde posiciones más seguras en la retaguardia. La cuarta división blindada desarrolló lo que llamaron el protocolo Jumbo, que se convirtió en doctrina estándar para todas las operaciones ofensivas. Colocar un jumbo a la cabeza de cada columna blindada sin excepciones. Su trabajo no era necesariamente matar tanques enemigos porque su cañón de 75 milímetros era inadecuado contra el blindaje frontal de Panthers y Tigers. Su trabajo era absorber el fuego enemigo mientras los tanques más ligeros maniobraban hacia posiciones de flanqueo, donde sus cañones podían penetrar el blindaje lateral más delgado de los blindados alemanes. El jumbo era el escudo detrás del cual el resto de la fuerza podía operar con relativa seguridad. Los informes de inteligencia de diciembre de 1944 revelaron algo extraordinario que confirmaba el impacto psicológico de los jumbos más allá de su efectividad puramente táctica. Los documentos capturados mostraban que las tripulaciones antitanque de la Wehrmacht se quejaban amargamente de que algunos Sherman estadounidenses no podían ser penetrados desde las distancias de combate estándar que habían sido suficientes para destruir cualquier tanque aliado durante años de guerra. Los comandantes alemanes comenzaron a emitir órdenes específicas sobre cómo enfrentar estos nuevos tanques. Evitar el enfrentamiento directo con los Sherman fuertemente blindados, usar fuego de flanqueo exclusivamente, apuntar a las orugas y los bloques de visión en lugar del blindaje principal. El impacto psicológico sobre las tripulaciones estadounidenses fue igualmente profundo, pero en dirección opuesta. Por primera vez en la guerra europea, los tanquistas estadounidenses no sentían que estaban conduciendo ataúdes esperando el momento de su propia cremación. Un sargento de la Cuarta División Blindada lo expresó perfectamente durante una entrevista grabada en enero de 1945. «Dejaste de sentirte como un objetivo», dijo. «En un Sherman regular sabes que un buen impacto y estás ardiendo». En el jumbo hizo una pausa buscando las palabras correctas. «Todavía respetas al enemigo, pero no te sientes condenado desde el momento en que arrancas el motor». Las tripulaciones de jumbo luchaban de manera diferente porque podían permitirse hacerlo. Lideraban deliberadamente sabiendo que su blindaje podía absorber impactos que destruirían cualquier otro tanque de la columna. Absorbían fuego intencionalmente para crear oportunidades que la infantería detrás de ellos pudiera explotar. Sabían que los soldados de a pie dependían de ese acero grueso para crear las aperturas que necesitaban para avanzar contra posiciones alemanas que de otra manera serían impenetrables. Cuando la guerra terminó el 8 de mayo de 1945, de los 254 jumbos construidos, aproximadamente 61 se habían perdido en combate. Una tasa de supervivencia sin precedentes para el blindaje estadounidense en el teatro europeo, donde los Sherman estándar morían en proporciones que habrían sido consideradas catastróficas para cualquier otra clase de equipamiento militar. El Sherman Jumbo nunca luchó en el Pacífico porque los planificadores preferían tanques más ligeros y móviles para la guerra de islas, pero su legado transformó la doctrina blindada para siempre. El principio que el jumbo demostró se convirtió en fundacional para todo diseño de tanques estadounidense posterior. Las variantes de asalto especializadas con blindaje pesado pueden romper líneas defensivas con pérdidas aceptables cuando los tanques estándar fracasarían con bajas inaceptables. Este concepto resonaría a través de cada diseño de tanque estadounidense subsiguiente, desde el M-26 Pershing hasta el M1 Abrams moderno, que domina los campos de batalla del siglo XXI. La lección permanece válida 80 años después.
Cuando los soldados necesitan protección, la velocidad de producción importa más que la perfección técnica. El Sherman Jumbo demostró que no necesitas el mejor tanque del mundo. Necesitas el mejor tanque que puedas construir en 3 meses con los recursos disponibles. Cada impacto que rebotó contra su blindaje salvó vidas que de otra manera se habrían perdido, y eso es todo lo que realmente importaba para los hombres que lo tripulaban.